Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente hoy miércoles en nuestro estudio bíblico aquí en el Ministerio Pentecostal Central de Atlanta, contentos de poder estar aquí exponiendo la palabra del Señor, dándole una bienvenida, un saludo a nuestra audiencia que nos está viendo a través del Facebook y también a la iglesia que está aquí personalmente. Dios les bendiga. Estamos contentos de estar aquí en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para empezar con una oración y después continuar con el tema la gran comisión. Gloria a Dios. Padre, te alabamos y te exaltamos en este día, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria, Señor, dándote gracias, Padre, por permitirnos poder llegar aquí a tu casa, Señor, a otro estudio bíblico, Padre, dándote las gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, dándote gracias por las personas que nos ven a través del Facebook, Señor, y por las personas que están aquí, Señor, pidiéndote, Padre, rogándote, Señor, que seas tú guardando a las personas que vienen en camino, Señor. Guárdalos, Señor, que puedan llegar con bien a tu casa, Señor. Pidiendo que seas tú en esta noche, Señor, hablando a los corazones, Padre. Que sea tu Santo Espíritu redarguyendo corazones, Señor. Que seas tú enseñándonos, Padre. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre. Que seas tú guiándonos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos contentos de poder estar aquí en esta noche, continuando el tema de la gran comisión. Aleluya. Llevamos ya 3 meses con este tema y seguimos adelante porque sabemos de que esto es algo importante que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Hemos estado diagnosticando enfermedades en la iglesia, mirando qué son las cosas que impiden la realización de la gran comisión. Los últimos estudios se han profundizado más en lo personal, en los miembros, en nosotros. ¿Por qué nosotros no vamos a llevar las buenas nuevas? ¿Verdad? Como la falta de amor, la falta de compasión por las almas, la falta de conocimiento de la palabra. Pero el tema de hoy nos vamos a enfocar en la iglesia, en toda la iglesia, no en uno personal, sino que en la iglesia en totalidad. Bueno, entonces vivimos en un tiempo donde la libertad y el respeto es lo primordial para los derechos de los seres humanos. Okay. Estos derechos humanos han fraccionado a la iglesia de tal manera que ahora existe una para cada gusto y que cada quien tiene la libertad de escoger la que quiera ir, ya sea de su gusto. Okay. Pero aquí vamos, dice, las personas hoy tienen muchas iglesias de que escoger. Okay. Desde las iglesias que son ultraconservadoras, unas que son moderadamente conservadoras, otras que son congregaciones muy liberales. También podemos escoger las iglesias que aplauden, las que no aplauden, las que danzan y las que ni sus ojitos pestañean. Okay. Hay diferentes iglesias ahora, pero hay tantas de las que podemos escoger. Y les podría dar muchos ejemplos más. Pero estaba leyendo sobre un pastor el otro día y él decía que un amigo le hizo una pregunta. Le dice, ¿por qué si ustedes dicen que son los que tienen la verdad? Y se está refiriendo a las iglesias protestantes. Son tantos y pareciera que todos piensan diferente y nunca logran ponerse de acuerdo y no tienen una sola cabeza como nosotros. Okay. Esta es una pregunta que le hizo un amigo a un pastor. La voy a volver a repetir para que piensen, ¿ok? El amigo le dice, ¿por qué si ustedes dicen que son los que tienen la verdad, son tantos y pareciera que todos piensan diferentes y nunca logran ponerse de acuerdo?
y no tienen una sola cabeza como nosotros. Wow, eso a mí me impacta mucho porque si vemos todas las religiones que hay en el mundo, o no todas, pero las que son las más grandes, ninguna de ellas está tan dividida como la nuestra, como el cristianismo, ¿ok? Entonces, vamos a leer Santiago 4 del 1 al 3, pero antes de leer les voy a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿por qué existen tantas denominaciones en el cristianismo? ¿Ok? ¿Por qué existen tantas denominaciones en el cristianismo? Y vamos a leer Santiago del capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Ok, ahora yo voy a leer una traducción que es la traducción en lengua actual y dice: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ok, entonces si vemos aquí en la Biblia, dice que toda división y pleito, la raíz de ella es el pecado. Y la raíz del pecado es la voluntad propia, lo que nosotros queremos. La raíz de la pecaminosidad es el ego, el egoísmo y el mirar por sí mismo, ¿ok? Entonces cuando vemos todas estas divisiones es por causa de nosotros mismos, por nuestro ego, nuestro egoísmo. Ahora vamos a leer Mateo 12, 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Amén. ¿Hay alguien aquí que sepa qué significa asolado? Dice aquí, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué significa esa palabra asolado? Y mi hermano, no sé si hay alguien en Facebook que ha contestado o algún saludo. Todavía no, hermana, pero tenemos saludos de los hermanos que están conectados. La hermana María Santana dice: hermano, Dios le bendiga. Amén. El hermano Pablo Barreto dice: Dios bendiga a la hermana Bianca. Amén, gloria a Dios, gracias. Sí, hermana. Para mí asolado es algo de que no hay nada. Todo está muerto. Para mí esa expresión de asolado es que no hay nada ahí, no hay nada. Que no existe nada, todo está muerto, hasta no hay árboles, no hay nada, todo está asolado, es más bien un desierto. Amén. Yo lo busqué en el diccionario y dice que es arruinar o destruir por completo. Como usted dice, no hay nada, de manera que no queda nada en pie. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere contestar o decir algo sobre la primera pregunta. Ok, que es ¿por qué existen tantas denominaciones en el cristianismo? Creo que tocamos el tema un poco con el versículo, ¿verdad? Que es por nosotros, tal vez porque cómo las personas interpretan la Biblia a su propia conveniencia o... no sé, muchas cosas. No sé si alguien quiere decir algo o si continuamos.
Ok, vamos a continuar entonces. Ok, entonces como vimos, ¿verdad? Los pleitos y las divisiones vienen del egoísmo, pero lo más terrible de esto es que, o sea, los pleitos y la división en la iglesia, es que estropean o arruinan el testimonio del evangelio ante el mundo. Okay, eso es lo más peligroso, ¿verdad? Que ¿cómo vamos a predicar algo que nosotros aún, las iglesias están aún divididas en lo que piensan en sus doctrinas? ¿Ok? Bueno. Si leemos la Biblia nos damos cuenta que aún en la iglesia primitiva hubo división. ¿Ok? Vamos a leer ahora en 1 Corintios. Lo que me llama la atención de esta carta que está escribiendo Pablo a los Corintios es que él está tratando de llamar la atención a ellos de los pecados que ellos tienen. Y tenían muchos. Si leemos toda esa carta, vemos de que había fornicación en la iglesia, embriaguez, idolatría y muchos más. Pero lo que me llama la atención es que el primero que él le pone la atención es a la división. Vamos a leer 1 Corintios 1, del 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Amén. Entonces, si vemos la iglesia de Corintios, ellos estaban divididos porque decían que unos eran de Cefas, otros eran de Cristo, otros eran de Pablo, otros eran de Apolos, ¿ok? O sea que no tenían en realidad a Jesús en su mente, sino que seguían a otras personas. Pero Pablo les insta a que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso lo dice el versículo 10. Pero si vemos la iglesia de hoy, estamos divididos. ¿Ok? Y nos dividimos por cosas que hay veces que yo digo no valen la pena. Porque hay veces que, nos dividimos porque si guardamos el sábado o si guardamos el domingo. Que si podemos comer tales cosas o no podemos comer tales cosas. Que si la mujer puede ponerse un pantalón o tiene que andar de falda. O que si la mujer puede predicar o no predicar. Okay, estas son, y puedo mencionar muchas más, pero estas son cosas que dividen la iglesia y que a raíz de eso han surgido diferentes denominaciones en el cristianismo. Ok. Ahora, Pablo hace 3 preguntas retóricas en el versículo 13. Vámonos al versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok. ¿Lo puede leer otra vez, hermano? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok, entonces, si vemos, ¿acaso está dividido Cristo? No. ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? No. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces la respuesta a todo esto es no. Entonces, si Cristo no está dividido, ¿por qué está dividido su pueblo? Vamos a la misma pregunta. ¿Por qué? Hablamos del egoísmo, ¿verdad? Y del pecado y todo eso. Pero ¿por qué está tan dividido el cuerpo de Cristo? Porque hay muchas cabezas, como se dijo.
Bueno, hermana, yo creo que la respuesta usted misma la ha dado desde el principio. Lastimosamente, como humanos, nadie quiere sujetarse a la instrucción de la palabra. Si a la palabra, a la Biblia, no nos queremos sujetar, mucho menos a la directriz del hombre que esté al frente, o que el Señor ha puesto al frente, o que el mismo hombre se haya puesto. En sí, el problema está en el corazón, como lo dice el apóstol Santiago. Y donde hay muchas cabezas, esto cada quien opina a su manera. Y una de las cosas que se puede ver es hasta dónde lo que se enseña son básicamente puntos personales. Se enseña como doctrina puntos de salvación. El machismo, la interacción del hombre, todos los que tienen esa tendencia se van a versículos que respalden sus actitudes. Y así sucesivamente. Y se cumple la palabra aún en Apocalipsis cuando el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. En sí es su iglesia, pero el Señor no está ahí. Amén, amén, así es. Entonces, es como hablaba, ¿verdad? Decía que muchas veces la Biblia la interpretamos a nuestra manera, como decía la hermana, la queremos poner a nuestra conveniencia, ¿ok? Bueno, vamos a leer ahora entonces el versículo 14 o el versículo 16. ¿Iba a decir algo? Sí, quería decir algo. Ok. Hermana, yo he tenido una experiencia que cuando yo empecé, yo abría la Biblia y yo no oraba, entonces la leía como cualquier libro, pero cuando yo empecé, que ya Dios me empezó a apretar, fue cuando yo empecé a orar y le decía: Padre, dame una palabra que yo entienda, que yo te escuche, que mi corazón, que mi alma y mi espíritu sean unánime, que estén allí. Entonces yo fui sintiendo esa que me hablaba, y hay algo que me tocó el corazón a mí y me puse a llorar. Fue que sentía en mi espíritu que me dijo: en la humillación está la victoria. Si yo me humillé hasta lo sumo, ¿quién eres tú para no humillarte? Amén. Y me dieron ganas de llorar y sentí eso en mi espíritu. Así es, hermana. Y allí aprendí una lección y le digo: Padre, trabaja en mí, trabaja en mí, trabaja en mí, porque no somos perfectos, estamos en la carne. Así es. Trabaja en mí. Pero yo he tenido la experiencia de que yo me he humillado, y allí está la victoria, en la Amén. Humillación. Amén. Que no nos exaltemos, que nos humillemos. Como dice, es preciso que yo mengue para que Cristo crezca. Y si Amén. no menguamos, no va a crecer. Así es. Así que cuando leamos las Escrituras debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque muchas veces a mí me ha pasado que yo leo algo y no lo entiendo. Entonces tengo que volver a leerlo y pedirle al Señor: ayúdame, porque en realidad no entiendo qué es lo que estoy leyendo. Muchas veces también creo que es bueno leer, como el pastor ha dicho también, hay que leer ese tiempo, qué estaba pasando en ese tiempo, cuál era la historia. Todo eso nos va a ayudar a entender, ¿verdad? La cultura de la persona que está escribiendo nos va a ayudar a entender su palabra. El contexto. El contexto. Contexto cultural, contexto histórico. Así es. ¿Por qué se dijo lo que está escrito en ese momento? Así es. Que a veces no aplica para este tiempo. No digo que toda la Biblia no sea igual, pero hay muchos. La Biblia está escrita en muchas formas. Así es. Entonces a veces lo traemos muy literal, cuando realmente no es lo que se quiso decir eso en un principio. Así es. Entonces hay que ver el contexto, como decía el hermano, de lo que estamos leyendo. Vamos a leer entonces ahora el versículo 14 y el 16. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo
y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Amén, ok, entonces ahí Pablo lo que básicamente le está diciendo a la iglesia es que no importa quién los bautizó, no importa quién los llevó a Cristo, ¿verdad? Pablo estaba diciendo que su alianza no es a Pedro o a Apolos o a cualquier otro hombre. Nuestra alianza está solo en Cristo Jesús. No debemos de poner nuestra mirada en los hombres, sino poner nuestra mirada en nuestro Señor Cristo Jesús. Ok. También en la iglesia se ve mucho, ¿verdad?, de que este es mi favorito predicador, este es mi favorito pastor, este es mi favorito diácono, y muchas veces ponemos la mirada, como estamos diciendo, en el hombre en vez de en nuestro Señor. Ok. Y como decía Pablo, ¿será que nuestro pastor murió por nosotros? No, o sea, yo lo estimo mucho, pero igual, o sea, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, en Dios, no en el hombre. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a hablar un poco ahorita de cómo está ahora dividida la iglesia. Hermano, no sé si hay alguna contestación. No, mamá no manda saludos. El hermano David o la hermana Felicia dice que asolado significa exterminado. Amén. Ok. Bueno, las divisiones más básicas del cristianismo se pueden ver de que está la iglesia católica, está la iglesia ortodoxa, que antes se llamaba Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, y están las varias denominaciones formadas durante o después de la Reforma Protestante. Ok. Ahora, cuando hablamos de las diferentes denominaciones protestantes, yo no incluyo, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová. Porque como estamos viendo en todo lo que hemos leído, el centro es Cristo. Y si vemos estas denominaciones, ellos no toman a Cristo, no lo toman como que si es Dios. ¿Ok? Esa es mi primera alerta. Si Cristo no es el centro, entonces para mí esa no es una iglesia. No es una iglesia de Cristo. Okay, es una secta, es algo de que ni les voy a poner mucha atención porque no, o sea, ¿cómo voy a yo hacerle caso o decir que algo es de Cristo si ellos mismos están desechando a Jesús? Okay, entonces ahí vamos a empezar, ok. Otra cosa también de ellos es de que, bueno, por ejemplo, los mormones, ellos no tienen una Biblia, sino que tienen su libro de los mormones, ¿ok? Y si miramos, como el pastor siempre ha dicho, dice este hombre de que él tuvo un sueño y que a través de ese sueño fue que empezó, ¿verdad?, todo esto del mormonismo. Y el pastor siempre lo ha dicho, de que si uno tiene un sueño y no concuerda con la palabra del Señor, no es del Señor. No puede ser del Señor. Por eso ahora hay tanta confusión, porque las personas dicen que el Señor me dijo o que yo tuve un sueño, pero ¿cómo el Señor le va a dar a una persona un sueño y hacer un libro totalmente diferente al que Él ya había establecido, que es la Biblia? O sea, para mí eso no tiene ningún sentido común. Interpretaciones también, hermana. O sea, no necesariamente se ve actualmente muchas divisiones porque hay muchas interpretaciones de la Biblia. Y uno de los grandes problemas es justamente lo que usted dice. Yo soñé, o Dios me dijo, o mi experiencia fue esta. Entonces todos esos sueños, o Dios me dijo, o experiencias personales que uno tiene que ser comparada a lo que dice la Biblia. Si va en contra de lo que dice la Biblia,
Entonces, por más que haya, como dice el Pablo, ¿no? Así venga un ángel y te anuncie otro evangelio, sea anatema. Entonces, por más de que uno diga, no, es que yo sentí bonito, si va en contra de lo que está escrito, simplemente está mal. Es así de sencillo, pero la gente, o bueno, los hermanitos, nos creemos a veces grandes teólogos, ¿Sí? y pues creemos que no la sabemos toda. Y es ahí donde vienen los problemas. Así es, así es. Entonces, les tengo una pregunta. Cuando ya vemos todas estas divisiones que hay en la iglesia, ¿es esto una estrategia divina o es una estrategia satánica? O sea, si nos ponemos a ver todas las divisiones que hay, porque muchos de ellos, como estaba diciendo, es que el Señor les dijo un sueño y por eso hacen su otra iglesia o su otra denominación. Pero ¿será eso en realidad una estrategia divina o es una estrategia satánica para que no se cumpla la gran comisión? No sé si alguien aquí puede contestar un poco. Sí, hermana, yo creo que es una estrategia del enemigo. Recordémonos que el diablo siempre va a tratar de hacer que la obra del Señor no se lleve a cabo como Dios lo ha establecido. Entonces él va a hacerlo de una o de otra forma. Cuando no puede atacar de afuera es cuando él se filtra y empieza a hablar medias verdades, como cuando tentó a Jesucristo en el desierto. Así es. Y empezó él a tentarlo, y así tienta a muchos hermanos. Y yo tuve un compañero de trabajo que me decía que él era profeta. Yo a veces llevaba la Biblia para en la hora del lonche, yo leía un rato. Entonces él me dice, ¿y tú siempre lees? Sí, le digo yo. Y él me dice, yo no necesito leer la Biblia, es más, yo no leo la Biblia, me dijo. Wow. Y le digo, ¿por qué? Todo lo que yo quiero, en el momento que viene la palabra en mi vida, Dios la pone en mi boca, me dice, y hablo palabra, me dice. Entonces yo dije, pues ¿cómo? Un profeta que supone que es de Dios no lee la Biblia, porque es lo que me quería dar a entender, que Dios le daba el mensaje. Pero ya Dios dejó todo escrito acá, y si el hombre no lee la Biblia, entonces ¿de qué va a tener revelación? Entonces yo creo que es parte donde el enemigo ha traído tanta confusión y se han levantado falsos profetas, falsos maestros, y desviando la atención del verdadero evangelio para creer otras cosas, que era lo que Pablo encontró en la iglesia de Gálatas, que Pablo dijo que estaba maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio que os anuncié. Entonces es lo que pasa hoy. El enemigo va a tratar de tenerlos con medias verdades, con sueños, con profecías, pero todo fuera del contexto bíblico. Entonces es una estrategia de Satanás para debilitar el verdadero evangelio. Amén, amén. Y hablaba el otro día con una hermana y con un hermano de que la verdad todas estas diferentes denominaciones o sectas, lo que traen más bien es confusión a la misma iglesia, ¿ok? Y muchas veces caemos, ¿por qué? Como decía el hermano, por falta de leer la palabra de Dios. Somos fácilmente engañados porque no leemos la palabra del Señor. ¿Cómo alguien nos va a venir a decir de que Jesús no es Dios? El hermano Enoch dio un mensaje hace 2 domingos, buenísimo, que si usted no sabe quién es Jesús, se lo recomiendo. Él platicó mucho, habló de quién era Jesús y de que Él es Dios. Y muchas de estas sectas dicen de que él no es, que solo es una creación. Entonces, creo que como cristianos debemos de estar muy, como les digo, estar muy bien parados, saber muy bien en qué es lo que creemos, cuál es nuestra doctrina. Porque si viene uno de otra iglesia y nos viene a decir otra cosa, nosotros les vamos a poder contestar y decir, no, así no es. Porque tenemos la palabra del Señor,
que nos ayuda, porque ¿qué es lo que hacen estas denominaciones? Como les dije, agarran una Biblia y lo sacan fuera del contexto. Hermano. Bueno, añadiendo lo que dijo el hermano Jorge, ahí hay otro problema, porque lo hemos visto muchas veces, de que a veces el problema es, y no me malinterpretan, de que leen mucho la Biblia y que después no se dejan enseñar y lo están malinterpretando. O sea, ¿me entiende? Siempre yo pongo un ejemplo porque trato de ser bien práctico. Okay. Yo por ver un video de YouTube de 5 minutos de cómo se opera a corazón abierto, me vería súper ridículo discutiéndolo a un doctor que se ha quemado la pestaña 9 años, diciéndole, es que así no se opera. Así como te estoy diciendo yo, se hace porque yo lo he visto en YouTube. Entonces, si yo no soy un graduado en teología o tengo un doctorado en teología, obviamente yo sé que el Espíritu Santo me da revelación, uno mismo trata de capacitarse, de aprender, pero cuando la gente no se quiere dejar enseñar, y lo que usted dijo al principio, los problemas empiezan porque no se hacen como yo creo o como yo quiero. Y es ahí donde empiezan las rebeliones dentro de las iglesias. Generalmente es eso, es que el pastor no lo hizo como yo estoy queriendo que se haga. Y entonces, como él no lo hizo, yo creo soy el enviado de Dios en que yo tengo que solucionar este problema aquí. Y es ahí donde empiezan todos los conflictos. Así es. Hay un versículo bíblico que habla del Señor, que sus ovejas no lo van a reconocer por su voz. Hermano, no sé si lo estoy buscando aquí ahorita. Déjemelo. Ajá. ¿Dónde está ese versículo, hermana? Ok, vamos a leer ese versículo. Ok. Ajá. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ok, entonces, si nosotros, exactamente, entonces igual como iglesia, si nosotros conocemos su voz, lo vamos a seguir, pero si no conocemos su voz, no lo vamos a escuchar. Es lo mismo que decíamos, ¿verdad?, de su palabra. Debemos de conocer bien su palabra para que otras personas no nos vengan a engañar. Ahora, si aún en la iglesia está tan dividida y hay tanta confusión, ¿cómo nos verán entonces las personas que están afuera? Las personas que no son de la iglesia. Como decía el hombre al principio que le preguntó, ¿verdad?, que le decía, ¿cómo es que ustedes dicen que tienen la verdad, pero están tan divididos y no se ponen todos de acuerdo? Entonces creo de que eso trae un mal testimonio para las personas que no conocen de Cristo, porque aún nosotros estamos divididos en lo que creemos. Y yo sé que, pues, nosotros no podemos hacer nada por las tantas denominaciones que hay y tantas cosas que hay ahora. Ya no tenemos control de eso, ¿verdad? Pero sí se ve feo porque no nos ponemos de acuerdo aún ni en qué es lo que creemos. Okay. Y por ejemplo, yo cuando salgo de vacaciones o algo, a mí hasta miedo me da de entrar a cualquier iglesia porque no sé qué es lo que se va a predicar ahí. Si es algo que está basada, ¿verdad?, que es sana doctrina, o si va a ser algo de que no va a edificar mi vida. Es que creo que es lo que dijo al principio, el problema es en el corazón del hombre. Porque incluso en una pareja, a veces uno sale y le dice, ¿qué quieres comer? Yo quiero comer pollo, pero yo quiero comer carne. Y solamente somos dos y no nos ponemos de acuerdo. Ahora imagínense una congregación grande. Ahora, de que se ve mal eso afuera, se ve mal. Acuérdese lo que dijo el Señor: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Sin embargo, eso no se ve aquí. No se ve. Yo puedo reprender a alguien que yo considere que está haciendo mal,
pero hay maneras y hay maneras. Sin embargo, usted ve de que hereje, apóstata y te vas a quemar en el infierno y te dicen todo tipo de adjetivos y calificativos, no bajan. Y eso yo no creo que haya amor en ninguna de esas correcciones que quieren darle a alguien. Amén. Que es algo también que hemos ido hablando, ¿verdad? Que no podemos hablar de Cristo si nosotros no reflejamos o no hacemos lo que decimos. Creo que este tema lo hemos platicado mucho. Bueno, la palabra del Señor, el Señor dice bien claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Él mismo sigue haciendo hincapié en que Él va, ese día en que todos estemos delante de su presencia, uno los va a apartar a su izquierda y otros irán a la derecha. Básicamente cualquiera puede pensar, oh, los de la izquierda son los del mundo. No, ahí está hablando de gente que supuestamente lo llegó a conocer o llegó a profesar una fe en Jesucristo. Tenemos que estar conscientes de eso. Y por otro lado, el enemigo, que el Señor lo reprenda, sabemos que vino a dividir, a sembrar discordia, y ese es su trabajo. El que se deje usar por el enemigo, por supuesto, va a ser un instrumento de él para sembrar esa disensión, esa discordia, y para que el mundo diga, mira, ¿y eso qué son? ¿Me entienden? Porque el enemigo va a buscar encerrarnos a todos dentro del mismo parámetro. Pero tenemos que estar conscientes que el mismo Espíritu Santo está marcando la diferencia en cada uno de los que van a ser puestos a la derecha y otros a la izquierda, y que eso realmente depende de nosotros. No como ciertas doctrinas que enseñan, no, salvo siempre salvo, o el que ha sido predestinado ya de antemano es salvo, no importa lo que pase o lo que suceda. Y uno de los puntos que el mundo nos observa y de verdad fallamos es que el pueblo de Dios no nos gusta estudiar. Y hablamos puras, perdónenme la expresión, tonterías. Y basados en emociones. Yo vi y el Señor me mostró y soñé y todo lo demás. Nos hacen una pregunta de un tema específico cuando la ciencia está tan avanzada y todo eso, y tú vas a encontrar a la persona enfatizada en algo tan que era la base. Entonces el mundo nos observa y dice, esa gente son unos indoctos, o sea, no saben. Pues sí. Exacto. Entonces, claro, a los discípulos le dijeron, pero esa gente es del vulgo, y se quedaban asombrados de la manera que hablaban y de la manera como Dios los usaba. Es decir, para los fariseos eran del vulgo, pero todo el mundo se quedaba impresionado de la manera en que manejaban las escrituras. Nosotros no vemos al apóstol Pedro en ninguno, no, que es que el Señor me mostró, yo vi y tuve una visión. No, él iba directo, conocía todo el Antiguo Testamento de una manera que solamente los grandes que tenían dinero, como estar en una escuela, tenían ese conocimiento, porque la educación no era para ellos. ¿De qué pasa hoy en día? Todo lo contrario. Cristianos, pero no nos sabemos desenvolver en un tema por muy sencillo que sea. Entonces, para ser como esa gente que parece que ni a la primaria han ido, hablan de tonterías, temas vanos, todos huecos, sin un término específico, ni para qué estar con esas personas. Entonces, así, de esa triste manera, nosotros mismos somos los culpables. Y es lógico, mi hermano, miremos acá en medio de nosotros mismos. A nosotros no nos gusta estudiar. No venimos a estudiar. Y nos hacen una pregunta y empezamos a hablar, no, que a mí me parece, esto. No es cuestión de a mí me parece. Se supone que tengo la Biblia en mis manos y que debo estudiarla, no venir a
a decir cosas sin sentido. No, es que en el año tal yo vivía allá y hacía esto y sabe, no, es Biblia. Amén, hermana. Iba a decir algo, Sí, hermano. quería añadir algo a lo que la hermana dijo. Acuérdese también de que muchos se basan en que dicen, no, es que el Espíritu me va a poner en mi boca lo que yo tengo que hablar. Ok, pero eso no significa de que uno no tenga que capacitarse. Amén. Ahora, de lo que dijo el apóstol Pedro, o de los apóstoles que sí manejaban, pero acuérdense que tuvieron 3 años de capacitación con Jesús. En esos 3 años, cuando el Señor todavía no lo crucificaban, la Biblia, o por lo menos no traigo a memoria ahorita, de que me diga que alguien se levantó a enseñar a la gente y que le dijo a Jesús, no, Jesús, tú siéntate, ahora me toca a mí. No, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Primero te capacitas, aprendes y después enseñas. Pero el problema es de ahora, es del ego, como usted dice, pues es una palabrita pequeña, 3 letritas, pero es un gran problema, que ya me sé un versículo de la Biblia y ya me quiero dar una clase de 3 horas. Eso se ha visto. Hermano, pase para orar por la despedida del servicio y me da un mensaje de 15 minutos. Entonces yo digo, Dios mío, para mí eso es ganas de querer figurar, de querer ser visto. A mí no me queda otra explicación. Ya, es por lo menos como veo las cosas. Y es como el pastor siempre ha dicho, ¿verdad? Que si vemos, por ejemplo, aquí, en las iglesias bautistas, para ser un pastor o tener un puesto ahí, esos hermanos, créanme, que estudiaron. Ellos estudiaron. Acá hay alguien que quiere decir algo. No es que van a escoger a cualquiera y ponerlo ahí. Como muchas iglesias, y perdónenme que lo diga, latinas, yo creo, no sé, mi pastor, yo sé de que él es un hombre muy, muy, muy preparado. Pero yo he ido a otras iglesias latinoamericanas que yo creo que ese pastor no estudió nada de teología y está exponiendo la palabra de Dios. Que no estoy diciendo que una persona, que el Señor puede usar a quien le plazca, pero como dice el hermano, uno también tiene que capacitarse para poder dar un mensaje así. Sí, mira, hermana, lo que quiero es leer una porción de la Escritura. En el libro de Marcos capítulo 9 es algo que el apóstol Juan le está preguntando al Señor. Le dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es Marcos 9, del versículo 38 al 40. Amén. Bueno, pues sigo. Sí. Bueno, lo que quiero decir, en realidad, bueno, por lo que el versículo dice aquí, ellos tomaron una acción sin consultar primero al Señor, y yo pienso que es algo lo que sucede normalmente entre nosotros como seres humanos. Tomamos una decisión o hacemos un juicio basado en lo que, como acaban de decir los hermanos, basado en lo que yo pienso o en lo que yo creo, y no consulto. En este caso, ellos tenían la palabra viva delante de ellos, a quien podían consultar, y nosotros tenemos la palabra escrita y también la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero si estamos alejados, o mejor dicho, no hay comunión íntima de nosotros con el Señor, ¿cómo podríamos estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo y poder tomar una decisión basado en lo que Dios aprueba? Amén, hermano. Es verdad. Y ¿saben lo que me sorprende mucho de estas iglesias? La nuestra, pues, es una iglesia pequeña y sí hemos visto el crecimiento. Porque yo decía, wow, si aquí se predica la sana doctrina, ¿por qué nuestra iglesia está tan vacía? Y si vemos a todas estas otras iglesias de que están predicando algo de que es erróneo, que no es, están llenas. Si vemos esas iglesias, están todas llenas, pero donde en realidad se predica la verdad del Señor, vemos que
están vacías. Y me hago la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por la cultura. Por la cultura, tal vez. Por la cultura, es más que todo. Ahorita le traigo un micrófono. Es más que todo que la cultura no deja progresar a nadie. No estudian la palabra del Señor y eso lo lleva a desconocer lo que el que está enfrente diciendo algo que no sabe que es lo que está diciendo, y cuando lo dice le cree. Eso es falta de cultura, de intelecto, de nivel. Si nosotros en la mayoría fuéramos así, estuviéramos ahí también en esas iglesias grandes. Pero no, creemos en que hay un solo Dios, creemos en la palabra escrita por el Señor. Y tenemos no un nivel grande, pero tenemos un nivel que en la medida del tiempo se va logrando a través de la palabra. Amén, amén. Creo de que estas iglesias tienen muchas personas ahí porque no se predica la verdad, y eso es, Satanás ya está infiltrada en esa iglesia. O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás? Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, yo creo que ahí Satanás se está moviendo en esa iglesia y a nosotros, ¿qué es lo que nos gusta, verdad? La carne, que nos prediquen algo bonito o que miremos maravillas y grandezas, pero cuando nos predican algo fuerte o cuando la palabra del Señor nos confronta, como que no nos gusta, ¿verdad? Ya cuando hay una batalla entre el espíritu y nuestra carne siempre, y creo de que ahí, hermano, hay alguien que va a decir algo. Creo que también va involucrado algo ahí. Perdón que participe. Pero sí, hermano, lastimosamente uno de los puntos que encontramos es eso, que las personas van a buscar donde se le hable conforme a lo que ellos quieren escuchar. Y eso es engañarse a uno mismo. Realmente es un engaño lo que la persona está haciendo. No me gustó la prédica, no me gusta cómo predican allí, pero mientras les están diciendo conforme a lo que ellos quieren escuchar, están en eso. Hay que tener muchísimo cuidado aún en medio de nosotros, y se puede escuchar. Cuando la persona habla, oh, mi pastorcito, cómo amo mi pastor, o el otro y aquello, pero el día que le confronten por algo, es más, cuando llevan a esa persona a la oficina, ya sale hablando de que ese hombre no es un siervo de Dios, porque si fuera un siervo de Dios, que tal cual. Y lo más triste es que no se dan cuenta la inmadurez que la persona misma está confesando con sus labios. En cierta ocasión, estando en una tienda de zapatos, yo estoy buscando zapatos, mirando, y escucho una conversación. Alguien estaba hablando por teléfono, pero a mí me dio coraje porque no somos capaces de agarrar una ruma de versículos y pararnos en un lugar y decirle, Cristo te ama, mira, léelo, algo tan sencillo. Pero aquella persona estaba en su teléfono hablando, yo no sé de quién hablaban, de qué pastor era, ni con quién hablaba, pero me dio molestia porque la gente estaba más atenta de lo que ella estaba hablando, diciendo, sí, hermana, y todo el dinero que yo le di al pastor y todo lo que yo hice en esa iglesia, y mira cómo. Y yo dije, a mí me dio coraje y me fui a donde estaba y le dije, hermana, cállese, cállese, entienda, usted se da cuenta de lo que está diciendo, cállese. Y de verdad que la mujer, no la conozco, no sé de qué iglesia era, volteó, me miró y le dijo a la persona, después te hablo. Yo salí de esa tienda y diciendo, ¿cómo es posible que cuando hablamos de la palabra de Dios casi es escondidas,
Pero para difamar, no dándonos cuenta que estamos difamando, es el nombre del Señor Jesucristo. No nos importa decirlo en la esquina que sea, sin darnos cuenta de que los que están pasando al lado están siendo dañados. Y de verdad que eso molesta, porque es difícil encontrar a alguien, es difícil encontrar a alguien con un texto bíblico, Cristo te ama, esto y lo otro, mira, no. Pero cuando no nos dicen las cosas bonitas en nuestras congregaciones, ahí vamos a hablar allá afuera de todo el mundo. Esas personas no han nacido de nuevo, y si nacieron todavía no han madurado. Así es. Algo que quería hablar, yo tengo un hermano de que él todavía no se ha convertido. Y tengo mi mamá que ella antes escuchaba mucho a un predicador. Y mi hermano se enojaba mucho porque él decía, este predicador es norteamericano. Y él hasta, si miramos su casa, es una gran mansión, se compró un avión, o sea, muchas cosas. Y mi hermano decía, ¿cómo es posible? Me dice que un pastor, o sea, una persona que ama a Cristo, me dice, se dé tantos lujos, se compre tantas cosas, me dice, pero no da ni un poquito para, ¿verdad?, para las personas que le hacen falta algo, y que solo habla de la prosperidad. Entonces hay veces que cuando las personas de afuera ven esas cosas o esas injusticias, más bien a uno lo que hacen es, ellos más bien quieren rechazar el evangelio. Y no estoy diciendo que tener dinero es malo, porque no es malo tener dinero. Pero como decía mi hermano, ¿cómo es posible de que este hombre tenga 10 carros, tenga un avión, un helicóptero, qué sé yo, habla de prosperidad y que pacten, que den dinero? ¿Y cómo va a ser eso de Dios? Y yo decía, yo ni sabía qué contestarle a mi hermano en ese entonces. Yo decía, pero Señor, pero la verdad eso es lo que pasa. O sea, mucha gente de afuera que no conoce a Cristo van a señalar a esos pastores y a esas doctrinas. Entonces es bien tremendo. Vamos a ir a Mateo 7:15, hermano. No le había dado ese versículo, pero se me vino a la mente y creo que es muy importante. Mateo 7:15. Y el 7, 13, 14 habla de los dos caminos. Ok, empecemos entonces del 14 al 15. 13, 14, 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Siga leyendo el 16, hermano. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Siga. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Y la palabra es muy clara porque nos está diciendo a nosotros, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Son, como dice aquí, ¿verdad? Están vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Entonces tenemos que, por eso digo que es, y lo vuelvo a decir, es muy importante que leamos la Biblia para que no podamos ser engañados tan fácilmente. Hermana, yo quería decir algo, hermano, porque cuando yo vine a esta iglesia, yo no sabía nada, porque yo tenía otra Biblia que era la Biblia Universal.
y gracias a Dios que llegaron, me le tiraron sangre a la casa y rompieron la Biblia. Dios hace cosas buenas, me quisieron hacer daño, pero esa Biblia me la quitaron. Y yo no sabía nada, y yo he aprendido mucho aquí en los estudios del pastor, y estaba evangelizando a mi hermana yo, y me dijo, ¿tú me vas a evangelizar? Sí, le digo yo. Fíjate que me dice, estaba con el niño en el hospital, me dice, y entran dos que según iban a hacer la gran comisión, y dice que entraron diciendo, arrepiéntanse, hijos de Satanás. Y entonces y después dice que puedo orar por el niño, y dice que le dijo no, dice que le dijo, si ya me dijo que era hija de Satanás, ¿para qué va a orar por el niño? Entonces, pero dice que otra señora sí quiso, y dice que la oración fue sí, porque la otra no quiso que yo orara por su niño y todo, no oró por el niño, sino que para tirarle todo a mi hermana. Y me dice, yo del cristianismo, si a eso te has metido tú, no quiero saber nada. Así es bien triste. Y le digo yo, no, pero es que nosotros no somos así. Pero por uno pagamos todos, Amén. ¿verdad? Entonces, es bien difícil, pero desafortunadamente es así. Por uno pagamos todos y tenemos que procurar, ¿verdad?, de marcar esa diferencia, como lo hemos platicado con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque muchas veces ellos ya tienen un mal concepto de la iglesia, pero nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Sí. Quería también participar. Amén. Para que podamos ver de una forma universal la iglesia del Señor y no de una forma local. Sí, amén. Porque cuando la vemos a veces de una forma local nos creemos que nosotros somos los mejores y puede llegarse a meter la idea somos los únicos cuando no somos los únicos. Hay diversas interpretaciones en la Escritura. Eso no nos hace que alguien por ello no somos hermanos en Cristo, no somos lavados con la misma sangre de Cristo, aunque tengamos conceptos diferentes. Así que los conceptos que no nos dividan, los conceptos que no nos separen de otros hermanos que también son adoradores de nuestro Dios. Y en eso pues son muchas las denominaciones que existen que tenemos que amar a nuestros hermanos, que son de los nuestros. Amén. Y para que ustedes que conocen la historia, las interpretaciones o las diferencias no simplemente vienen de gente novata, de gente que no ha estudiado. Ustedes conocen, por ejemplo, Martín Lutero. Ustedes saben también de Juan Calvino. Conocen la doctrina de Juan Calvino y la doctrina de Martín Lutero. Entonces, si usted ve a estos dos teólogos, los dos grandes teólogos, digamos, del siglo XVI, no, en muchos conceptos no compaginaban, no entendieron ni creyeron lo mismo. Pero algo importante que debe de existir para entender si esas denominaciones o esa iglesia es de Dios o no es de Dios, son los principios doctrinales. Y en los principios doctrinales donde se funda la doctrina del Señor, ahí sí estaban de acuerdo. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros de igual manera, si otros porque tienen conceptos diferentes, por ejemplo, como se usa mucho la frase, porque alguien dice que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación, otros dicen que a mediación y otros dicen que al final, ¿eso nos divide? No debería. Esos conceptos no nos deberían de dividir porque no son salvíficos. Lo que debemos de cuidar en la doctrina es lo que hace que perdamos nuestra comunión con Dios y nuestra salvación. Amén. Amén. Muy buen punto, hermano. Es verdad lo que está diciendo el hermano, que no solo porque no creigamos igual no significa de que no somos hermanos en Cristo. Sí, acuérdense que Judas dijo que contengamos ardientemente por la fe, pero eso no significa que me pelee con mi hermano. Voy a lo que reafirma lo que dijo el hermano Enoch.
Contender por la fe es contra doctrinas que atentan mi fe, contra mi salvación, pero no decirle hereje porque un hermano piensa de que de repente para orar hay que levantar las manos y yo creo que de repente no. Entonces, por esas cosas que no son salvíficas, como dijo el hermano, no nos pueden dividir. Contender con la fe, puedo contender con una persona como un testigo de Jehová que me está afirmando que Jesús no es Dios. Amén. Y eso Así sí es. atenta contra mi fe y Así contra es. la doctrina del Evangelio. Así es, exacto. Sí, entonces hay que diferenciar bien esas dos cosas. Y es lo que hablaba al principio, ¿verdad? De que hay cosas de que, por ejemplo, que si la mujer puede usar un pantalón o una falda, eso para mí es algo ridículo por estar peleando. O sea, eso no está atacando mi fe en Cristo. Pero como decía mi hermano, como lo hemos hablado, ¿verdad? Si ya están diciendo de que Jesús no es en realidad Dios, pues eso ya sí es algo que deberíamos de defender, ¿verdad? Y no pelear porque también el Señor nos dice que no debemos de pelear. O sea, podemos dialogar, hablar y todo, pero no entrar en una pelea o en una discusión fuerte por algo así. No sé si iba a decir algo, hermano. Ok, entonces creo que ya tenemos muy claro, ¿verdad?, las diferentes divisiones que hay en la iglesia, las cosas que deberíamos, pues sí, hablar y las que hay que desechar, porque la palabra dice que hay que agarrar lo bueno y hay que desechar lo malo, ¿verdad?, lo que no edifica. Entonces siempre que escuchemos una prédica o escuchemos a alguien hablar, hay que agarrar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Y siempre tener nuestra mirada puesta en Cristo, no en el hombre, porque nosotros siempre vamos a fallar. Siempre vamos a fallar. Hay grandes personas en las iglesias que han fallado y bueno, desafortunadamente sí pasó, pero no solo por eso voy a señalar, voy a juzgar. La verdad que el único que puede hacer eso es Dios. El Señor se va a encargar de esa persona, Él se va a encargar de todo y nosotros no somos nada ni nadie para estar apuntando nuestro dedo o para estar juzgando a los demás. Entonces, solo pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Cuando leamos las Escrituras, cuando escuchemos una prédica, que tengamos un discernimiento de espíritu. Hay que pedirle al Señor mucho eso, que tengamos discernimiento de espíritu, ¿verdad? Para poder desechar lo que no es de Él y afirmar lo que es de Él y seguir adelante, ¿verdad? Guardando nuestros testimonios, tratando de ser, nunca vamos a ser perfectos, pero el Señor nos llama a ser perfectos como Él, ¿verdad? Hay que intentar hacerlo y solo con la mano del Señor lo vamos a poder hacer, porque con nuestras fuerzas, mis hermanos, no vamos a poder. Solo con las fuerzas del Señor vamos a poder seguir adelante y solo instándoles, ¿verdad?, de que sigamos adelante, que sigamos luchando por esas almas, por esos familiares de nosotros que todavía no conocen a Cristo, nuestros amigos, las personas, nuestros vecinos, y de dar un buen testimonio, no solo de palabra, sino de hechos. Así que ese ha sido el estudio de hoy. Vamos a orar para culminar. Doy gracias a las personas que nos están viendo a través del Facebook, a las personas que se hicieron presente aquí. Cada uno de ustedes dio algo muy bonito, muy bueno para esta enseñanza y doy gloria al Señor por eso.